Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su programa Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Soy María Fernanda Medina y el tema a tratar el día de hoy tiene que ver con los 7 primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional. De inmediato empezamos con el desarrollo del programa y lo hacemos presentando a nuestros panelistas invitados. Entre ellos tenemos a la asambleísta Norma Vallejo, recordándoles que ella es integrante de la Comisión de los Trabajadores. Norma Vallejo, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, vicepresidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA. Y para completar la mesa de discusión el día de hoy aquí en su programa Tercer Debate está también con nosotros el asambleísta Fernando Burbano. Él es del movimiento CREO y es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se han tratado algunas leyes, entre estas la del fomento artesanal. Se ha aprobado también la ley contra incendio. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. De inmediato empezamos ahora sí con Tercer Debate. Y como ya lo iniciamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a tratar acerca de los 7 primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo legislativo, es decir, un balance legislativo. Recordemos que este nuevo periodo está presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, donde además se han aprobado alrededor de 10 leyes. También se han creado 3 comisiones ocasionales con sus ejes de trabajo y obviamente con eso se han enmarcado a lo largo de este periodo. A continuación les tenemos un resumen con respecto al trabajo de la Asamblea Nacional. El pasado 14 de mayo inició oficialmente el periodo 2017-2021 de la Asamblea Nacional. En 7 meses de labor, la fiscalización, la lucha contra la corrupción, erradicación de la violencia contra la mujer y participación ciudadana han sido las principales aristas que han marcado la agenda de trabajo. Es así que se conformó una comisión multipartidista a fin que investigue y recabe información sobre los hechos de corrupción dentro del caso Odebrecht. El Pleno también conformó 3 comisiones ocasionales especiales, la de Género, la Comisión de Tránsito y la Comisión AMPETRA, encargada de investigar casos de abuso sexual a menores de edad en instituciones educativas. En estos meses de gestión, el Parlamento ha aprobado 10 leyes, entre las más destacadas, la Ley para la Reactivación Económica, para la erradicación de la violencia de género. Asimismo, se han aprobado 4 objeciones enviadas desde el Ejecutivo. En relación con proyectos de ley que fueron aprobados en el periodo legislativo anterior, casos como el del Código Orgánico Administrativo o el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. El Parlamento también ha dado paso a 14 tratados internacionales, 36 resoluciones vinculadas a distintos temas, 2 de ellas relacionadas al Presupuesto General del Estado 2017 y 2018. También resoluciones vinculadas con reparación histórica en las diferentes provincias o ciudades del país. En el ejercicio de su rol fiscalizador, en julio la Asamblea censuró a Carlos Polit, ex Contralor General del Estado, y al momento será la Comisión de Fiscalización la que sustancia el trámite del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Por su parte, las diferentes comisiones legislativas trabajan en la construcción de normativas, como por ejemplo, códigos de salud y trabajo, ley de régimen especial para la Amazonía y proyectos para combatir la corrupción, que a su vez reforman varios cuerpos legales. La Asamblea Nacional, en coordinación con el Ejecutivo, tiene previsto aprobar en su primer año de gestión al menos 50 leyes. Bueno, ahí pudimos revisar algunos de los temas en los que ha trabajado durante estos 7 primeros meses de gestión del nuevo periodo legislativo aquí en la Asamblea Nacional. Pero bueno, ahora vamos de inmediato a saludar a nuestros panelistas invitados. De mi lado izquierdo tenemos aquí a la asambleísta por el Movimiento Alianza País, la legisladora Norma Vallejo. Bienvenida.
Muchas gracias. Dios bendiga a todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias por esta invitación. Estos espacios necesitamos los asambleístas para poder conversar, exponer, pero también para que la ciudadanía escuche y el momento que requieran acudan a nuestros despachos y poder saber qué hay que corregir, qué hay que continuar y qué hay que dejar de hacer. Así es, asambleísta. Bueno, ahora es momento de dar paso también y la bienvenida, obviamente, al asambleísta Fernando Burbano. Bienvenido, asambleísta. Lo tenemos aquí. Gracias, María Fernanda, un gusto compartir con usted. Gracias también por estar con Norma. Para mí un honor en esta tarde poder conversar, dialogar sobre los resultados y los desafíos que tiene la Asamblea. Muchísimas gracias, asambleísta. Bueno, vamos a empezar rápidamente y empiezo por usted, asambleísta Norma Vallejo, un poco preguntándole de manera general. Durante estos 7 primeros meses usted comentaba qué se ha hecho, qué se debe hacer y qué quizás no se debe hacer. ¿Cuál es su balance con respecto a estos 7 primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional, donde usted es nueva también aquí? Así es. Yo igualmente quiero agradecer por compartir esta mesa con Fernando. Lo más importante, lo más relevante y que me ha venido una tranquilidad como ciudadana es que la Asamblea se ha propuesto al abrir las puertas para la participación ciudadana, que eso es lo más importante. En el balance diría que eso es lo mejor que estamos haciendo la Asamblea. Y de ahí decir que ha habido 10 leyes aprobadas, hemos aprobado 10 leyes, hemos aprobado 57 resoluciones. Nos falta mucho por hacer, pero creo que hay un balance positivo en cuanto a la participación ciudadana. Así es. Hay un balance positivo en cuanto a esta... ¿Trabajo en territorio? Mucho trabajo en territorio. Eso nos ha permitido que todas las propuestas en territorio, por ejemplo, como la Comisión de Derechos de los Trabajadores, prácticamente ha visitado ya 23 provincias y ha receptado las propuestas ciudadanas. Pero aparte de eso, también cada asambleísta estamos en el territorio y podemos de alguna manera recibir a lo mejor ese reclamo, a lo mejor esa protesta, que eso es parte de lo que tenemos que hacer, parte de la democracia. Si no escuchamos, no podemos actuar, no podemos hablar. Y eso a mí me parece un balance positivo. Además, aquí en la Asamblea tenemos esa posibilidad de discrepar con respeto, con amabilidad y, en definitiva, votar como nuestra convicción y nuestra conciencia así lo demanda, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta. Asambleísta Burbano, un poco también consultarle a usted ¿qué es lo que usted piensa acerca de estos 7 primeros meses de trabajo desde la oposición? ¿Cómo ha visto el trabajo que se ha manejado desde la oposición también con el oficialismo? Me parece, y quiero rescatar lo que dice Norma, que hay que primero empezar siempre por los puntos positivos. Y creo que esa es la tarea de una oposición que propone. Mirar lo positivo y no siempre estar mirando las costuras de los problemas. Me parece que hay 2 cosas fundamentales de esta Asamblea que son positivas. La primera es que se ha despertado una sensibilidad especial frente a sectores vulnerables, a los cuales se les ha abierto las puertas de alguna manera. Y usted sí participa de una de ellas. Así es. Le diré que, por ejemplo, voy a citar algunas. El problema de los jubilados que no pueden cobrar sus pensiones y que tienen miles de dificultades, tiene ya una comisión en curso para poder ser analizado. El problema de la violencia contra los niños, el abuso sexual contra niños y menores, tiene una comisión que está trabajando al respecto. La ley contra todo tipo de violencias contra la mujer ya es una realidad. Así es. ¿Sí? Y hoy hemos aprobado la integración de la comisión que va a analizar el caso de los desaparecidos y de las personas que han desaparecido de manera involuntaria, ¿sí? Víctimas de estas redes de traficantes, de estas redes internacionales. Y que se están denotando, ¿no?, más en nuestro país ahora. Así es, y que son problemas recientes. Entonces, eso da fe de una sensibilidad de la Asamblea que hay que rescatarla. Porque creo que la labor que tenemos los legisladores es dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente, a sus problemas diarios, y estos son los problemas en los que se debate la población. Aparte de la pobreza, hay estas preocupaciones fundamentales. Para Esmeraldas resolvimos y se ha encontrado una solución a su problema de agua potable.
En muchas comisiones estamos trabajando de igual manera. Eso me parece positivo, dice mucho de la Asamblea. Y algo más positivo también es el hecho de que se ha votado por unanimidad, se ha aprobado por unanimidad varias de las resoluciones y hasta cierto punto ciertos proyectos. Así es, especialmente estas, que tienen un carácter de profunda sensibilidad y que nadie se puede negar a que sean aprobadas. Pero por otra parte, también como algo positivo, me parece que este despliegue territorial, que a veces es visto como un turismo parlamentario o como ir y escuchar nada más, me parece fundamental, porque esto va concomitante con lo otro. Cuando el legislador va al territorio y escucha a la gente, escucha sus problemas, se sensibiliza y comprende que la realidad nacional y el Ecuador profundo es otro del que muchas veces pensamos, especialmente el legislador provincial, está en una jurisdicción, está en una provincia, pero al desplazarse en el territorio a otra, ve que hay particularidades territoriales y eso nos hace tener una visión distinta en la concepción de las leyes. Las leyes, cuando se hacen de carácter general, omiten las particularidades y omiten las realidades territoriales, que son potencialidades para el desarrollo, muchas de ellas. Entonces, me parece muy rico el hecho no solo de escuchar, como lo señala Norma, sino el hecho de que el legislador pueda ir aprendiendo, escuchando a la gente y haciendo después leyes que respondan a las realidades territoriales. Esas dos cosas me parecen positivas, importantes. ¿Qué es lo que yo cuestiono de la Asamblea? Una falta de agenda legislativa producto de un acuerdo multipartidista. Me parece que hemos estado entrampados en una lucha interna de la fuerza política mayor de la Asamblea, que de alguna manera lo que ha provocado es una suerte de estancamiento, de paralización y bloqueo, algunas cosas que debían salir con mucha más celeridad. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, los temas de respuesta económica que deberían ser mucho más rápidos. Estamos a los 7 meses generando una ley económica y la otra, la lucha contra la corrupción, que no es únicamente el juicio contra el señor Glass. Muchas gracias, asambleísta. Ahora pasamos con usted, asambleísta Norma. Me robo un poco las palabras del asambleísta Urbano para consultarle y para comentarle. También se han aprobado alrededor de 10 leyes. Dentro de estas leyes están temas que han tenido que ver con usted dentro de la Comisión de los Trabajadores, pero también el asambleísta Urbano comentaba esto de que quizás falta agilidad en el proceso quizás de ciertas leyes, y usted también comentaba hace un momento de que todavía hay cosas por hacer durante este periodo legislativo. O sea, no bastará solo con estas 10 primeras leyes, sino que todavía hay que buscar mucho más. En este caso, como dice el asambleísta Urbano, luchar contra la corrupción, la transparencia, mejorar medidas económicas, aunque el día de hoy ya se aprobó este proyecto de reactivación económica. Siempre las personas tenemos que ser y parecer. Las palabras no son suficientes sino las acciones. Y ahí yo voy a coger las últimas palabras de Fernando, porque jamás vamos a desconocer, y particularmente Norma Vallejo, cada que nos entrevistan y nos preguntan sobre el problema de Alianza País, yo les pido de favor a los señores periodistas que nos pregunten qué estamos haciendo en cuanto a la legislación y a la fiscalización. No puede estar en un país sometido a un problema interno de un movimiento político. Y siendo de Alianza País lo reconozco, no puede ser. Nuestro país, este gobierno, el Estado, esta Asamblea Nacional no pertenece a ningún movimiento ni partido político. Esto es de las y los ecuatorianos y para eso tenemos que trabajar. Ellos son los que nos pusieron aquí, ellos son los que nos pagan nuestros sueldos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que devengar esos sueldos como cualquier otro funcionario, y para esto tenemos que trabajar, y como usted dice, las 10 leyes no son suficientes. Creo pertinente que el próximo año, desde cada curul, es decir, desde cada asambleísta, tenemos que tener un cronograma de trabajo. ¿Ustedes han planteado alguno quizás? Que propongamos leyes. Por ejemplo, el día de hoy justamente presentamos ya un proyecto de ley de reforma a las leyes laborales en cuanto a la no prescripción del trámite administrativo en el caso de sumarios administrativos y vistos buenos cuando se ha cometido un delito de abuso sexual a nuestras niñas y adolescentes. En eso, por ejemplo, la ley para nosotros importante, a los servidores públicos, lo que venía pasando, que a los 24 meses, ¿no es cierto?, sea bueno o mal funcionario, muchas gracias,
habiendo invertido el país en esa persona, capacitándole, pero simplemente porque decía la ley no podía seguir en la función, ¿no es cierto?, siendo un buen trabajador, un buen funcionario. Eso vino a cambiar con la reforma, por ejemplo, del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el acoso laboral, porque se ha utilizado, y ahí hay que reconocer, si es que no está de acuerdo con la autoridad, simplemente le acosan laboralmente amenazándole que le van a destituir, que le van a dejar sin trabajo, y eso ha venido sucediendo, o también trabajadores que acosan laboralmente a sus patronos, y hay que reconocer. Yo vengo de la dirigencia sindical. Y eso me ha permitido, con toda la experiencia vivida de mis compañeros que nos han dado ejemplo de trabajo en la dirigencia sindical, de la necesidad de esta ley. Tenemos que defender los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que hacer conciencia que las y los ciudadanos tenemos que cumplir obligaciones. Y dentro de esas obligaciones, la Asamblea tiene que legislar y fiscalizar. Y en la fiscalización hay que hacer un seguimiento real a las instituciones del Estado para que cumplan lo que corresponde, tanto como el caso de los jubilados, como el caso de los servidores públicos, como el caso de los usuarios de los servicios de salud, de educación, de inclusión social. Muchísimas gracias, asambleísta. Asambleísta, volvamos un poco también tomando las palabras del asambleísta. Dentro de su comisión también se ha trabajado y se ha aprobado obviamente un proyecto. Uno de estos que tiene que ver la ley contra incendios, y en esto aquí también fue aprobado por unanimidad, una ley muy esperada por los bomberos, donde tuvo todos los argumentos necesarios para ser aprobada. Mire, esta ley estuvo muchos años reposando en el archivo y fue resucitada. Sin embargo, a pesar de que hemos ido aprobando algunas leyes, han sido leyes de salida. En el caso de esta ley de bomberos, necesitamos tener una visión distinta de lo que es los cuerpos de bomberos. Así es. Porque nosotros ahí aprobamos realmente para solucionar un problema práctico hoy de financiamiento de los cuerpos de bomberos. Pero hay que pensar que estos cuerpos de bomberos no se sostienen justamente con las contribuciones que hoy tienen, especialmente porque está ligado a los abonados de la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, quienes son beneficiarios de mayores montos son las grandes ciudades. Por lo tanto, hay que pensar, luego de aprobar en esta ley, en un cuerpo legal que permita dar una solución de financiamiento real, de mayor profesionalización. ¿Y en eso trabaja la comisión? Y ese es el desafío, ese es el desafío. Por otra parte, a mí me parece importante lo que dice el asambleísta Vallejo, desde el punto de vista de que la Asamblea debemos caminar mucho más allá de lo que hemos hecho ya este año. Y claro, la preocupación de la gente está en su bolsillo. Así es. ¿No? La plata ya no alcanza, cada vez hay mayores problemas en conseguir trabajo. Entonces, ese sí es un esfuerzo titánico, quizás enorme, porque digo titánico y enorme porque nos toca reunirnos todos, muchas veces bajar las banderas políticas y empezar a pensar en el Ecuador y ver cuáles son las alternativas que permitan la generación de empleo. Y de eso quizás también tiene que ver un poco la ley que se aprobó el día de hoy, esta ley para la reactivación económica, que un poco consultarle cuál es su lectura con respecto a la aprobación de la misma. Mire, el Ecuador necesita esa ley. Yo prácticamente he votado a favor de lo que propuso la comisión, a excepción del último punto que aprobamos, en el cual voté por el allanamiento. Pero desde el punto de vista práctico, esta es una propuesta del presidente de la República. O sea, el presidente de la República le está diciendo al país, bueno, esta ley necesito para salir del problema económico en el que estoy. Esta ley necesito para poder financiar mi presupuesto, para poder gobernar. Me parece un tanto irresponsable no darle paso a ese pedido y quizás tratar de bloquearla. Desde ese punto de vista, hecho las revisiones, habiendo ya un acuerdo previo en la comisión, pues había que darle salida. No podíamos estancarnos y dejando en el limbo, porque por una parte no había pasado la ratificación que había de la votación en el debate anterior, y por otra tampoco el allanamiento. Era terrible. Nos íbamos a quedar sin ley, en el limbo. ¿Y eso qué significaba? Menos recursos, menos ingresos para el Ecuador. ¿Y eso quién iba a pagar? El pueblo ecuatoriano, porque tocaba tomar otro tipo de medidas económicas que quizás eran mucho más duras. Asambleísta Norma Vallejo, ¿cuál es su lectura con respecto a este proyecto que se aprobó hace pocos instantes aquí en la Asamblea Nacional? Cuando hablamos que la Asamblea Nacional debe fiscalizar,
al Estado, al gobierno, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de las políticas públicas, también tenemos que ser responsables, como dijo Fernando, y darle viabilidad, ¿no es cierto?, y ahí decirles, nosotros también votamos para que pase esta ley con el fin de darle la herramienta al presidente de la República y que no haya la posibilidad de justificaciones no debidas para el cumplimiento del plan de trabajo que presentamos, y digo presentamos porque soy Alianza País, por ejemplo, del plan Toda una Vida, que viniendo yo desde la salud, para nosotros es importante que el ser humano sea cuidado desde la concepción hasta cuando termine su último día en esta tierra, por ejemplo. Pero además de eso, también darle herramienta para que los ciudadanos y ciudadanas que necesitamos todos, ahí todos y todas, necesitamos que nuestro país surja mucho más de lo que ha venido surgiendo. Yo ahí con todo el cariño decir, Fernando, nuestro país ha cambiado mucho. Si hay errores, hay que reconocerlos y hay que corregirlos. Asambleístas, ahora para los dos un poco consultarles también, dentro de este periodo legislativo también se han creado 3 comisiones ocasionales. Una de estas tiene que ver con la Comisión de Género, de Tránsito y también de la Comisión Ampetra, que hace un momento medio estábamos conversando, un poco cruzando temas, ¿no? Asambleísta Burbano, desde su punto de vista, ¿cuál es su lectura con respecto a estas 3 comisiones que se han dado por razones específicas? La de Tránsito, después de tanto accidente que se ha dado aquí en nuestro país, la Comisión Ampetra, después de estos temas de los abusos sexuales a menores de edad en escuelas, y obviamente también el tema de la Comisión de Género, que tiene que ver por la cantidad de femicidios que se han dado en el país y que la verdad lo que la gente quiere es una respuesta óptima a los mismos. Asambleísta Burbano. Son problemas muy actuales que tenemos la obligación de darles una respuesta contundente y concreta. Con respecto al abuso de menores, basta ya. 0 tolerancia contra el abuso de niños, de niñas, adolescentes. No podemos vivir en una sociedad donde nuestros hijos no puedan estar tranquilos. No podemos vivir en una sociedad donde los niños no sean una prioridad. Los niños no son el futuro, son el presente, por favor. Solo la concepción de mirándolos como el presente nos hace cambiar la perspectiva. Si los vemos como el presente, deben tener la mejor atención en educación, la mejor atención en salud, la mejor atención en espacios públicos para que se recreen. Y eso es lo que lamentablemente esta sociedad no está haciendo. La niñez debe ser un eje transversal en todas las políticas públicas. Y nos estamos olvidando de estos sectores, de los niños, de nuestros ancianos, de las mujeres. Más allá de la creación de la Comisión Ampetra. O sea, lo que yo digo es que la comisión tiene una delicada tarea, ¿sí? Porque esto primero que no puede tener ningún sesgo político, ¿sí? Y tampoco este tema puede estigmatizarse políticamente únicamente para que sea un punto de ataque al gobierno anterior. No estoy de acuerdo en eso. Hay que hacer una mirada muy objetiva del problema y plantear una solución concreta. Ahora bien, sobre el tema de género, es lo mismo, o sea, no es posible de que vivamos en una sociedad, ese es un cuestionamiento. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cómo es posible que después de haber mejorado supuestamente un sistema educativo, de estar construyendo una sociedad distinta, una sociedad de valores? Se habla mucho de que quizás se mantiene una sociedad machista. Después vemos que se han profundizado ciertos problemas. Vemos que la agresión a las mujeres es algo tan cotidiano. Y se ha develado esto que es lamentable, es vergonzoso para la sociedad. Eso no podemos permitir y de igual manera tenemos que ser muy drásticos, pero a la vez hay que construir desde la niñez, desde los procesos de formación, desde los ambientes de trabajo, desde los inmediatos, un mayor equilibrio entre hombres y mujeres, un respeto entre hombres y mujeres. Que quizás irá de la mano con la ley que se aprobó también con respecto a este tema. Por favor. No se trata únicamente de juzgar y de sancionar. Tenemos que, desde los hombres, ¿sí?, tener una formación distinta y hacer un ejemplo de vida, respetando no solo a nuestras mujeres, sino a todas las mujeres. Es un tema cultural muy complejo, pero que tenemos que ir avanzando en eso. Sobre lo de tránsito, yo les digo que ahí hay varias entradas. Yo soy usuario de las empresas de tránsito, vivo en Manabí, vivo en Jipijapa, regularmente me voy en empresa cada fin de semana.
Y le puedo dar fe de que hay algunos componentes. Primero, el diseño de las vías. Muchas de las vías en este país fueron construidas en los años 70, con el boom petrolero. Ahí fue la gran expansión de las redes viales. Esos diseños eran diseños para otros vehículos, para otros rangos de velocidad y para otra lógica del desarrollo. Esas vías ahora están cruzadas por múltiples poblados alrededor de esas. Son vías que no cumplen la normativa internacional para ir a la velocidad que van nuestros vehículos. Entonces se debería mejorar uno de esos puntos en este caso. Evidentemente, el diseño de las vías atenta también, y eso no lo vemos muchas veces. Recuerdo alguna vez que el expresidente Correa señalaba que las vías estaban bellas, pero que faltaban paradas de buses, que faltaban pasos peatonales, que estábamos pensando solo en el vehículo y no en los pasajeros y en los peatones. Y ese también es un cuestionamiento que debemos hacer desde la concepción del diseño. Pero por otra parte, la ley de tránsito tiene que considerar también el diseño de las unidades. Muchas de nuestras carrocerías de las unidades no son carrocerías aptas para las vías y para el objetivo en el que están. Entonces, no únicamente la ley tiene que ser sancionadora, hay que hacer algunas tareas adicionales para poder ir asegurando de que los ciudadanos que se transitan en el transporte público vayan más seguros. Yo le voy a decir algo. Y con fines educativos, Sí, obviamente. muchas unidades tienen ahí un letrerito en el que dice la Agencia Nacional de Tránsito les saluda, bienvenido, etcétera, etcétera, la hora, todo eso. Y cuando llega al marcador de velocidad, muchas unidades ya tienen 0 kilómetros por hora. No hay dispositivos que activen las señales de alerta cuando una unidad va a mayor velocidad. Tampoco lo hay. Debe haber más control en todo caso. Debe haber mayor control y mayor calidad en el servicio. Mayor calidad en el servicio. Asambleísta Norma Vallejo, a usted le consultamos de las 3 comisiones también. Empezamos por la comisión AMPETRO. Usted es parte de esta, es vicepresidenta de la misma. Así es. Yo voy a hablar primero como persona y desde la fe que yo tengo. Nos falta o nos hemos dejado a un lado muchas de las veces ese reforzamiento del espíritu del ser humano. Y creo que en esa particularidad Dios ha permitido que hoy se descubra que nuestra sociedad está llegando a un punto frío, donde hemos perdido inclusive básicamente esa comunicación del buen vecino, que inclusive entre vecinos saludábamos y sabíamos que el guagua llega a la 1 de la tarde de la vecina y si no llega a la 1 de la tarde vecina su guagua no ha llegado. O los encargábamos cuando salíamos. Los encargábamos donde los vecinos, pero además esos vecinos los cuidaban muy bien. Hoy hay mucho riesgo al punto de que nuestros niños no han estado seguros en las unidades educativas y con esto no queremos que se señale a los docentes o al personal que está trabajando ahí, sino son delincuentes que han cometido delitos. Y ahí decirle que al conformar esta comisión hemos demostrado desde la Asamblea y desde el presidente de la Asamblea esa sensibilidad a este problema. Y hemos sentido que algunas organizaciones nos han comunicado que no están tan satisfechas con el trabajo. Seguramente no podemos cumplir todas las expectativas, pero sí podemos decirles que en este momento estamos con el propósito de prevenir, de buscar toda la prevención necesaria, la erradicación y también la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí, por eso es que hemos planteado leyes como la que hace rato informé sobre el proyecto de ley que estamos presentando, porque también estamos presentando dentro del proyecto de ley que en el Código Orgánico Integral Penal también tengan la posibilidad los denunciantes de entrar al sistema de protección. Porque también es que la gente ha le da caído miedo en la impunidad porque algún compañero de trabajo, alguna persona se enteró, pero del miedo, de la amenaza de quedarse sin trabajo o de poner en riesgo a su familia, se ha quedado callado y por eso es que hoy estamos viendo que había este problema y muy fuerte. Ahí en esta particularidad decir también que nos falta a la sociedad, nos falta a los padres y madres, tenemos que sumarnos de alguna manera. Decía mi abuelita, y perdonen que sea tan básica, decía, yo a mis hijos siempre les miro con el rabo del ojo, estoy pendiente. Nos falta esa sensibilidad o ese estar alerta. ¿Qué está pasando con nuestros hijos?
Claro que hoy nos toca trabajar papá y ¿Será mamá. quizás por esta época, quizás estamos en una época donde ahora la gente quizás no está tan al pendiente de los más pequeños como antes, quizás también por ahí parte de esta situación? Sí, las ocupaciones del diario vivir nos ha llevado un poquito a no estar en ese contacto que antes teníamos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, compartir a las 12 del día el almuerzo, a la 1 de la tarde el almuerzo, muchas de las veces nuestros niños, niñas y adolescentes almuerzan solos, están solos en sus casas. Y eso también creo que ha repercutido. Pero lo más importante, creo que debemos sensibilizar a la sociedad para que cada uno seamos un ser humano responsable y que busquemos las ayudas necesarias. Y vamos más allá. No solamente con leyes vamos a poder terminar esto, sino vamos a poder lograr que esto se radique con la actuación de la sociedad en su conjunto, del Estado, del ciudadano y la ciudadana, en cuanto a tener conocimiento de la ley, buscar conocimiento de sus derechos, también cumplir sus obligaciones, pero principalmente sensibilizarse con el problema del vecino, con ese especial preocuparme. Yo quiero aprovechar este momento para felicitar a la comunidad lojana. Así Ese es el ejemplo que tenemos que seguir el país, por el tema de Emilia. Con mucho dolor que no pudieron recuperarla con vida, pero fue un ejemplo de que todos tenemos que poner esa alerta y trabajar conjuntamente para erradicar problemas como estos. Una palabra en la que tanto el asambleísta Urbano y usted han coincidido es el tema de la sensibilidad. ¿Se busca bastante este tema? O sea, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque es verdad, hay muchas personas que no se dan cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y simplemente lo dejan pasar por no tomar partida de estas situaciones también, por el mismo hecho de lo que usted comenta. No voy a nombrar instituciones, pero hay autoridades en las unidades educativas, en las particulares principalmente, falta de sensibilidad de sus rectores, de sus gerentes, de sus propietarios ante esta situación que se ha presentado, que no les ha importado sino resguardar el nombre de la institución y han dejado en vulnerabilidad a nuestros niñas, niñas y adolescentes. Hay tanta falta de sensibilidad cuando sabemos que una hermana, una tía, una sobrina, tal vez hasta nuestra misma madre está siendo golpeada y nos callamos por guardar las apariencias a veces, o a veces simplemente no nos importa. Tanta sensibilidad nos está faltando y no digo que esto seamos malos los ecuatorianos, más bien somos solidarios, solo nos falta esa sensibilidad y esa solidaridad volverla a sacar. Asambleísta Urbano, antes de irnos al corte comercial, solamente de forma general un poco, ¿vamos por buen camino con respecto a estas 3 comisiones que lo que buscan es el bienestar para toda la sociedad en sus distintos aspectos? Yo espero que las comisiones no vayan a cometer sesgos políticos, no vayan a favorecer la impunidad, porque estamos de acuerdo de que tiene que aquí existir mayor sensibilidad no solo de los legisladores, sino de los funcionarios públicos. Pero eso no significa que debamos permitir y taparnos los ojos frente a la responsabilidad que han tenido los funcionarios públicos. Hay rectores, hay directores de educación, hay altos funcionarios, hay exministros que tienen que dar cuentas al país. Nos guste o no nos guste, tienen que hacerlo, porque por sus omisiones han pagado y tenemos muchas víctimas. Y eso tiene que ser algo ejemplarizador para que en el futuro, funcionario público, sepa que está en esa función obedeciendo a un mandato del pueblo ecuatoriano. La función pública no es una oportunidad para enriquecerse, para aprovecharse, para usar el poder transitorio que tiene ese funcionario. La función pública es para poder servir a los demás. Y mientras el funcionario público no haga conciencia y no se sensibilice por ahí y no comprenda que su rol en la sociedad es fundamental. El Estado, cuando nombra un funcionario público, le está entregando una grave responsabilidad y tiene que ser responsable con ella y responder a la sociedad con eso. Estoy de acuerdo con Norma en eso. La sensibilidad es fundamental y no solo de la sociedad, sino de los funcionarios públicos, porque da dolor de ver que muchos ven en la función pública la oportunidad de crecer económicamente y no en la oportunidad de servir.
Y para eso tenemos que trabajar mucho como sociedad. Asambleísta Norma Vallejo, lo mismo. 3 comisiones que van trabajando por buen camino. Indudable que nos falta, está el camino haciéndose, que nos falta hacer. En realidad, en la Comisión Ampetra hemos dado un buen paso, como por ejemplo desde la misma Asamblea, el presidente de la Asamblea y la presidenta de la Comisión, ir a poner las denuncias para que se reabran varios casos que prácticamente en un momento creemos que podían haber quedado impunes. En cuanto a ese caminar, y de acuerdo con Fernando, en cuanto a los servidores públicos, hay corresponsabilidad de todos. Por eso es que dentro del proyecto de ley, por ejemplo, estamos presentando que sean evaluados o valorados psicológicamente, inclusive el momento que van a entrar a la carrera docente, cuando van a estudiar, cuando van a ser docentes. Y ahí decirles, quien no ha pensado en servir, no debe ser funcionario público ni político. Muchísimas gracias, me quedo con esas palabras. Es tiempo de una pequeña pausa, pero ya regresamos más con su programa Tercer Debate. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Tercer Debate. Nosotros continuamos hablando acerca de la gestión de la Asamblea Nacional durante estos 7 primeros meses de trabajo en la misma. Asambleísta Urbano, ahora entremos a temas un poco más coyunturales, por así decirlo. Se lo comentaba en la pausa. Y tenemos conocimiento que aquí en la Asamblea Nacional también se ha trabajado en otros temas, entre estos los que tienen que ver con la fiscalización, la lucha contra la corrupción y la transparencia. Yo le hacía el comentario de que se han iniciado juicios políticos, obviamente también hay un juicio penal en contra del vicepresidente Jorge Glass y también la aplicación también de una ley que tiene que ver con paraísos fiscales. Un poco consultarle a su criterio, ¿cómo ve estas acciones que ha tomado la Asamblea Nacional con respecto a estos temas? Para usar el lenguaje juvenil, la Asamblea en materia de corrupción ha trabajado en modo Ponzi, despacito. Ese es un problema, porque nuestro rol fundamental es el control político. Y a veces no se comprende que aquí está la representación de todos los ciudadanos, aquí están las voces de todos los ecuatorianos. Y a nosotros nos han elegido para vigilar que los fondos públicos sean utilizados bien y que hayan sido utilizados bien. Y esa es nuestra grave responsabilidad. Tengo la sensación de que esta lentitud, esta manera, esta forma de trabajar muy lenta en materia de corrupción se debe precisamente a esta crisis interna de Alianza País. Al tener un grupo de exfuncionarios públicos y funcionarios públicos vinculados en casos de corrupción, y eso evidentemente torpedea y afecta la imagen de este bloque legislativo que es tremendamente grande. Entonces, esto ha frenado mucho el proceso de fiscalización. Yo le diría que para mí, por ejemplo, en el tema de Glass, había todas las causales para hacerle el juicio político hace muchos meses. Porque aquí el análisis no era la responsabilidad penal en sí, sino la responsabilidad en la responsabilidad política. El vicepresidente tenía la responsabilidad política de controlar la ejecución de los proyectos de las empresas públicas y especialmente vimos en ese entonces de aquellas que estaban vinculados con los casos de corrupción, especialmente los temas de Petroecuador, de la refinería del Pacífico, en fin. De la Pascuales Cuenca, hablábamos ya de esto hace meses y hoy lo que nos ha dado la razón es ya la sentencia de la justicia. Entonces, la Asamblea no puede estar supeditada a lo que dice la justicia.
Es al revés. La responsabilidad política es la mayor de las responsabilidades y de esa responsabilidad se derivan las responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales, las responsabilidades civiles. Pero, asambleísta, no sé si usted recuerda que cuando el CAL realizó el primer tratamiento de la solicitud de juicio político con respecto al vicepresidente Jorge Glass, dijeron que no reunían los requisitos necesarios. En esta ocasión sí se dio. Y por otra parte también un poco quizás se habla mucho de que no se cumpliría quizás los plazos para poder ejercer este juicio político. Precisamente por eso, porque el CAL en ese momento no tenía por qué asumir el rol del Pleno. El CAL lo que tiene es que revisar si se cumplen o no las formalidades para el inicio de un juicio político. En ningún momento puede estar analizando si procede o no la prueba, si procede o no la profundidad de los planteamientos del juicio. Entonces, no tenía lugar esa reflexión. El tema era de que se judicialice el caso del juicio político del vicepresidente de la República y judicializado el caso, ¿sí?, se alargue el tiempo. Yo pienso ahí que hemos perdido mucho tiempo. Pero yo le diré que pero el resultado al fin y al cabo no sería el mismo, asambleísta. Puede ser, pero nada nos garantiza de que el juicio político vaya a proceder o no. Pero la acción penal ya está, en todo caso él ya está acusado Sí, y de esto se desprenderán otras acusaciones. Lo más grave es faltarle al pueblo ecuatoriano la confianza. Cuando el pueblo ecuatoriano vota por un alcalde, vota por un prefecto, vota por un presidente, por un vicepresidente, le está entregando la confianza, ¿ya? Y cuando ese funcionario le falta al pueblo ecuatoriano, hay que retirarle la confianza y destituirlo. ¿Y quién tiene que hacer eso? El pueblo ecuatoriano. ¿Y quién representa al pueblo ecuatoriano? Es la Asamblea Nacional. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando de esa falta de responsabilidad política se produce y se encuentra que hay indicios de responsabilidad penal, evidentemente la justicia debería actuar, pero no al revés. Y el problema en Latinoamérica, le digo que esto pasa en el Perú, que pasa en Centroamérica, está pasando en todos los casos donde el caso Odebrecht ha destapado esta olla de grillo, resulta que la justicia ha sometido a las funciones legislativas. Y las funciones legislativas y los parlamentos en todos estos países están sometidos a la justicia. ¿Por qué? Porque judicializaron los casos de corrupción y no asumieron la responsabilidad de los parlamentos de someterles a juicio político a los funcionarios. Me quedo con sus palabras, asambleísta Norma Vallejo. Le consulto un poco, ¿faltó acciones políticas desde la Asamblea Nacional? Mucho aquí quizás tiene que ver el hecho, como dice el asambleísta Urbano, de estos problemas internos dentro de Alianza País. Cuando se trató por primera vez en el CAL la posibilidad del juicio político al vicepresidente Jorge Glass, efectivamente fue indicado que no cumplió los requisitos. Yo no creo que tanto así la Asamblea estemos defraudando de alguna manera a nuestros mandantes por no haber supuestamente actuado a tiempo. Quiero recordar a la ciudadanía, y Fernando me va a dar la razón, que dimos paso por unanimidad, dimos paso para que se inicie la investigación judicial a Jorge Glass. Es decir, que nosotros cumplimos como Asamblea. Seguramente hay fallas, no vamos a decir que no. Pero decirle que indudable el momento que decidimos dar paso a la parte judicial para el vicepresidente Jorge Glass, estamos demostrando o demostramos todos los asambleístas, todos los que votamos a favor, que estamos dispuestos a luchar contra la corrupción. Y la corrupción no solo es en la parte pública, sino también en la parte privada. Porque cuando yo genero una empresa y con la fuerza laboral de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, tengo la posibilidad de agrupar recursos que debería reinvertir en el país, ¿no es cierto? O si deseo pagar los debidos impuestos y saco sin pagar los impuestos, eso también es corrupción y hemos demostrado aprobando una ley de los para paraísos fiscales. Yo pienso que hemos hecho. Seguramente por los plazos que nos corresponde cumplir, a lo mejor sentirán muchos ciudadanos y ciudadanas o varios ciudadanos y ciudadanas que no se ha cumplido a tiempo. Yo más bien diría que hay que actuar con responsabilidad. De mi parte, Norma Vallejo va a asegurarse que todo procedimiento y todo lo que sea
para enjuiciar políticamente a cualquier funcionario público, porque el vicepresidente es un funcionario público, tiene que estar debidamente sustentado. Ya está judicializado, hoy estamos en este proceso y la ciudadanía no tiene que dudar que nosotros vamos a cumplir ese rol fiscalizador, que no solo es juicios políticos, rol fiscalizador es también los pedidos de información, que en mi caso particular, por la vivencia en salud, por ejemplo, y por esta relación con la ciudadanía, yo he presentado varias solicitudes de información a varias instituciones con el fin de saber qué han hecho con los recursos de las instituciones, cómo es que inauguraron un colegio o una unidad de salud, ¿no es cierto?, con qué equipos se inauguraron, para que se transparente esto. Aquí no nos podemos feriar el país solo diciendo que no estamos cumpliendo o que no estamos oportunamente, ni tampoco podemos feriarnos el país tapando a nadie. Asambleísta Urbano, un poco cambiando de tema, yo les comentaba entre corte y corte el hecho de que también desde la Asamblea Nacional se ha trabajado en temas de carácter internacional, con la participación también de ustedes en el exterior, tanto en la UIP, en la Asamblea Parlamentaria Eurolat, también en el Parlatino. Un poco su experiencia, porque usted ha sido partícipe de esta. Bueno, solo quisiera puntualizar algo. El artículo 129 de la Constitución dice que para iniciar un juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo, ¿sí? Es decir, que no se requería sentencia penal, ni se requería, porque son dos funciones independientes. La función legislativa juzga la responsabilidad política del funcionario. La función judicial, las responsabilidades penales, civiles, administrativas. Y para eso hay los sistemas de control, función judicial, Contraloría, Procuraduría. Entonces, dicho esto, yo insisto en que es indispensable que la Asamblea recupere su rol. ¿Por qué razón? Porque en esta propuesta que hace el presidente de la República, de que las funciones del Estado recuperen la independencia y no tengan injerencia alguna de ningún otro tipo de poder externo, es necesario que la Asamblea recupere ese espacio. Y de acuerdo con Norma en el hecho de que nuestro rol de control político es muy productivo y beneficioso. Le voy a poner 3 ejemplos puntuales. Okay. El primero, el control político en Esmeraldas respecto de la falta de agua potable permitió, a través de una resolución de la Asamblea, de que se encuentre una solución al problema. Hoy en mi comisión estamos haciendo control político sobre el problema de la leche en la frontera norte y en el centro del país, y hemos llegado a acuerdos y hemos servido como la Asamblea como un mecanismo para permitir encontrar soluciones para los pequeños y medianos productores de leche. Particularmente yo he trabajado y estoy trabajando, por ejemplo, el problema de agua potable en Jipijapa y en la construcción de las escuelas del milenio. No necesité llamarlo a un ministro, con mucha satisfacción vi que el hecho de que se enteran de que estamos haciendo esta tarea, se comenzaron a hacer rectificaciones y hoy se está volviendo a construir. Entonces sí, la Asamblea también hace muchas cosas, o los asambleístas hacemos también control político que a veces no sale a la luz, porque también la prensa pues está más interesada en los grandes titulares, en el tema del momento, y a veces no se conocen estos detalles de este trabajo como el que señala Norma o el que yo también estoy haciendo. Y estos grandes titulares tienen que ver quizás, como ya lo mencionábamos, con este tema de la lucha contra la corrupción, que son ejes que también se trabajan afuera del país, o sea, que se trabaja, como yo le comentaba, en la Asamblea Parlamentaria del Eurolat, en el Parlatino, de la cual usted también participaba. Antes que, permítame, antes de que toquemos la parte internacional, sin duda, está la Constitución y el artículo 129, pero yo quiero dejar algo muy claro. Todo procedimiento, toda actuación, toda decisión debe ser con todos los requisitos cumplidos, porque no podemos olvidarnos que los asambleístas somos servidores públicos y en este nuevo momento que por fin en la década pasada, ¿no es cierto?, pudimos aprobar leyes como por ejemplo la de repetición, es decir, que si yo no cumplo con responsabilidad mi función fiscalizadora y condeno a un inocente, que no estoy diciendo en este caso que estemos condenando a inocentes, pero que o descalifico a un servidor público indebidamente, en su momento tendré que responder también de mis funciones. Yo no voy jamás a decir que nosotros deberíamos detenernos por un proceso o porque falte alguna cosa que no corresponda.
Yo lo que estoy diciendo es los requisitos. Yo me refería a los requisitos, más no a que Jorge Glass esté o no con sentencia ya por la parte penal. Asambleísta Urbano, nos quedan poquísimos minutos, un poco consultarle por el tema internacional. Insiste en esto porque también es importante. A mí me parece fundamental el tema internacional, porque si hay algo que a veces se olvidan los parlamentos es de la diplomacia parlamentaria, de esta corta experiencia de representarle a la Asamblea fuera del país. Mire, hay iniciativas en todo el planeta respecto de la transparencia, de tener medidas de prevención, medidas de sanción, pero sobre todo modelos de gestión pública transparentes, que liberen el acceso de la información pública a todos los ciudadanos. Por ejemplo, ese es un tema. El otro, hoy no podemos tener leyes desarticuladas a la realidad internacional. Hay que mirar qué están haciendo en Chile, qué están haciendo en Europa, cuáles son estas luchas comunes que tenemos, por ejemplo, en materia de defensa de derechos humanos. Acabamos de aprobar una ley una comisión para investigar los casos de desapariciones de ecuatorianos, y esa misma situación la están viviendo en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Latinoamérica, en todo el mundo, porque las redes son internacionales. Entonces, ese problema del Ecuador tenemos que, a través de la diplomacia parlamentaria, discutirlo también y conocer qué es lo que han hecho en otros países e interrelacionar nuestras leyes para poder blindar a los países de que estas redes mafiosas penetren nuestros estados. Y no solo en este tema de corrupción, y también en el desarrollo económico. No somos una isla. Es necesario conocer las experiencias positivas de otros países. Tenemos que empezar a pensar en construir leyes transfronterizas. Tenemos que formar consorcios, una suerte de consorcios entre varias naciones con objetivos comunes. Tenemos que reactivar el UNASUR, las organizaciones a las que pertenecemos, que solo se convirtieron en foros de discursos políticos, y volverlos en instrumentos para el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, la diplomacia parlamentaria es fundamental para ese propósito. Asambleísta Norma Vallejo, también la ley para erradicar la violencia contra la mujer es un referente internacional, y mucho se espera que varias de las leyes que se han construido en nuestro país se implementen fuera del mismo. El trabajo de la Asamblea Nacional tiene una muy buena carta de presentación a nivel internacional, tal es así que nuestro compañero presidente de la Asamblea ha sido designado presidente alterno del Par Latino, ¿no es cierto?, por ejemplo, y una de las cosas, de la carta de presentación de la Asamblea es justamente la lucha contra la violencia de género o de las mujeres, pero también lo de los paraísos fiscales. Es una muy buena carta, y así como dice Fernando que hay que ver las experiencias y los ejemplos de otros países, también están mirándonos a nosotros como ejemplo para, en este caso, erradicar, prevenir y lograr que nuestras mujeres ecuatorianas tengan ese buen vivir que se refiere a una buena vida, cuidar su espíritu, su alma, su parte física, pero que también cuidemos que nuestros ecuatorianos tengan posibilidades de mejores plazas de trabajo, o de plazas de trabajo en el cual puedan contribuir los grandes empresarios, como siempre lo han dicho, trayendo sus recursos de otros países, invirtiéndoles en nuestro país para conjuntamente, solidariamente, avanzar. Asambleístas, solamente para finalizar, conclusiones y proyecciones para este 2018, ¿en qué se va a trabajar? Asambleísta Urbano tiene 30 segundos. Bueno, el desafío de la Asamblea es construir una agenda común en función de un objetivo nacional, que es establecer la transición del Ecuador de un tipo y un modelo de gestión pública a otro modelo de gestión, de un modelo de Estado centralista, muy concentrador, a un modelo de Estado más descentralizado, con independencia de funciones. Ese ha sido el llamado que ha hecho el presidente de la República. Es importante que juntos construyamos esa transición. Pero por otra parte, hay un desafío de la Asamblea de hacer seguimiento a lo que produce. Tenemos que empezar a evaluar que cada ley que generamos, que cada resolución que adoptamos, que cada acuerdo internacional, ¿qué ha pasado con ese? ¿Ha dado resultados o no? ¿Ha tenido el impacto esperado? Creo que ese es un tema que no lo estamos tocando, y es fundamental para lo que decías tú, ver en qué fallamos, qué hay que corregir y qué hay que mejorar. Tema pendiente. Asambleísta Norma Vallejo.
Indudable lo que acaba de decir Fernando, y en la parte de la legislación nos corresponde hacer esa programación, ese acordar con todos los asambleístas el trabajo de la asamblea encabezado por el presidente José Serrano, es ese trabajo con los ciudadanos y ciudadanas para poder aprobar leyes que realmente cumplan las necesidades de los ciudadanos. Y en la parte de la fiscalización, que se termine ese pensar que es una palestra política simplemente por cuestionar, que sea una fiscalización responsable para garantizar ese beneficio y ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de un buen servicio, que las políticas públicas sean primeramente humanitarias y luego sí que el capital que corresponde sumarnos para trabajar conjuntamente, ¿no es cierto?, sea también parte de este trabajo. Muchísimas gracias, asambleístas. Les agradezco a los dos por haber estado aquí en nuestro programa Tercer Debate y de esta manera llegamos al final del mismo. Buenas noches.